Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan, espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría, y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias, y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver dos temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo. La historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en 2 de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón, ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga, será un rey como David.
Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: «¿Quién de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él». Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las Escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Dios te bendiga. Gracias por sacar de tu tiempo para hoy estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero que inclines tu rostro y vayamos juntos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la bendición de estar hoy sentados escuchando tu palabra. Gracias porque tú nos has permitido sacar de nuestro tiempo y poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, tus enseñanzas. Señor, te doy gracias por cada amigo, por cada hermano que ha podido sentarse a escuchar, que ha podido sacar de su tiempo para aprender más de tu palabra. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas. Yo te pido que aunque quizás creemos que no hay nada que podamos aprender, que sí haya algo que toque nuestro ser, que toque nuestro interior y que redarguya cualquier situación que estemos pasando. Que sea un bálsamo, mi Dios. Yo doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como pudiste ver y viste el video, estamos en Primera de Crónicas. Y antes de comenzar, hoy tengo algo bien breve, pero antes de comenzar, quiero que leamos una porción de la palabra de este libro. Quiero leerte capítulo 16 de Primera de Crónicas, del 8 al 25. Es una de las tantas, ¿verdad?, palabras que podemos encontrar en este libro, aunque quizás para muchos es un tanto aburrido, ¿verdad? Pero tiene enseñanza. Así que vayamos a leer algo de la porción de la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 25. Lee en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Alabar a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios,
Sus juicios están en la tierra. Él hace memoria de su pueblo perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su santa palabra. Hay una gran cantidad de personas que encuentran, como te decía, estos libros históricos que estamos dando del Antiguo Testamento aburridos, faltos de interés, no muy llamativos, pero son parte de una historia poderosa que se confirma en el Nuevo Testamento. Así que son necesarios que los leamos, que los estudiemos, que los veamos y que podamos aprender de ellos. A mí por lo menos me ha enseñado mucho, y yo creo que una de las enseñanzas más grandes que podemos encontrar en estos capítulos de estos libros históricos es no repetir la historia. Es aprender a los errores que cometió el pueblo de Israel, a yo no repetir esos errores. Yo no debo de repetirlos. A través de la Biblia se ha descubierto hasta ahora en ello un gran número de cosas importantes, de cosas interesantes, de cosas necesarias de saber para poder entender desarrollo del Nuevo Testamento. Quisiera decir que tanto el primer como el segundo libro de Crónicas probablemente pueden parecer menos interesantes que la mayoría de los otros libros. Sin embargo, creemos que esta es una porción importante y emocionante de la palabra de Dios. Muchos consideran al libro de Crónicas como si fuera un duplicado del libro de los Reyes. Ambos cubren el mismo periodo del rey Saúl hasta el rey Sedequías. El programa y el plan de acción del Espíritu Santo a darnos la palabra de Dios es como si el Espíritu de Dios tomara un telescopio, observara el pasaje por nosotros y luego toma una sección en particular y la pone en el microscopio para que nosotros lo podamos observar más detalladamente. Y esto es lo que pudiéramos hablar de Crónicas. Si usted ya ha leído o está con nosotros en el plan de la lectura de Crónicas, usted se va a dar cuenta que es como si hubiese ya leído este libro anteriormente. Y es porque está repitiendo, pero a la misma vez está poniendo detalles que en los libros anteriores no aparecen. Y por eso es muy importante que nosotros lo leamos para que podamos entender quizás unos espacios vacíos que nos dimos cuenta o que nos quedamos con el deseo de saber qué sucedió. Entonces cuando usted va a las Crónicas lo va a poder encontrar. El primer y segundo libro de Crónicas pertenece a una serie de 4 libros que incluye a Esdras y a Nehemías, que es verdad. Más adelante los vamos a estar viendo. Estos 4 proporcionan una historia sacerdotal de Israel desde la época de Adán hasta la reconstrucción del templo de Dios y los muros de Jerusalén. Ni la primera ni la segunda de Crónicas contiene afirmaciones directas en referencia al autor humano, aunque la tradición judía fuertemente se inclina a Esdras, el sacerdote, y esto lo puede ver en Esdras capítulo 7, versículos 1 al 6. Y lo pone entonces como el cronista. El cronista es la palabra que se usa para la persona que escribe las crónicas. Primera de Crónicas es en parte igual a Segunda de Samuel. Trata solamente de la historia de David, precedida por 9 capítulos de genealogías. 2 principios básicos se enumeran en este libro y prevalecen a lo largo
del Antiguo Testamento y quizás también lo puede encontrar en Segunda de Crónicas, estos principios básicos. Y es: obediencia trae bendición, desobediencia trae juicio. Sencillo. Y yo creo que es algo que hemos visto por todo el Antiguo Testamento. Desde que entramos a hablar, desde el principio, desde Adán, si tú obedeces, tú vas a traer bendición. Tú desobedeces, tienes un juicio. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente todo el tiempo. Si tú quieres bendición, obedece a Dios. Si tú no obedeces, vas a traer juicio sobre tu vida. Y luego entonces llegan los ay, los por qué. Y luego entonces comenzamos: Señor, pero ten misericordia, Señor, porque a mí. Vamos a mirar atrás antes de quizás decir que Dios ha sido injusto contigo por lo que te está sucediendo. Vamos un poquito más atrás y vamos a mirar. No te estoy diciendo que todo lo que te está pasando es porque es un juicio. No, hay cosas que son permitidas por alguna enseñanza para aprender un ataque del enemigo. Pero muchas veces las cosas que nos pasan, las consecuencias que tenemos, es porque hubo desobediencia, porque no obedecimos a lo que Dios nos está llamando, no estamos obedeciendo a lo que Él está hablando a nuestras vidas. Así que en las Crónicas, cuando el rey obedeció y confió en el Señor, Dios bendijo y Dios protegió. Pero cuando el rey desobedeció y confió en algo o en alguien fuera del Señor, Dios quitó su bendición y su protección. Y vuelvo y lo digo, lo hemos visto durante todo el proceso del pueblo de Israel. Mientras ellos obedecían y sus reyes y sus líderes obedecían al Señor, había bendición. Pero tan pronto había desobediencia, venía el juicio. Y es algo que vuelvo y te digo, tenlo presente. Si tú quieres bendición para tu casa, si tú quieres bendición para tu vida, si tú quieres bendición para tus hijos, para tu matrimonio, obedece al Señor. Obedece a lo que Él te dice, o obedece a lo que Él te manda, obedécelo. Cuando tú lo obedeces, tú vas a recibir bendición de parte del Señor y su protección va a estar contigo. Hay 3 elementos de fracaso básico que trajeron la ira de Dios al pueblo de Israel. El primero, el pecado personal. El segundo, la adoración falsa, porque había idolatría. Y la tercera, la confianza en el hombre en el lugar de Dios. Y son las mismas que nosotros podemos estar viendo todo el tiempo. Como cristianos, yo no sé usted, pero yo las he visto en muchas ocasiones. Cuando nosotros cometemos alguna falta en el ámbito personal, nosotros pecamos, ahí vemos cómo fracasa nuestra vida, cómo fracasa nuestras decisiones, cómo fracasa los planes que podamos tener. La adoración falsa. Mira, hermano, a veces nosotros creemos que cuando hablamos de la idolatría, estamos hablando solamente de los ídolos. Estamos hablando solamente de las figuras de los dioses. Pero hay personas que tienen de idolatría a sus mismos hijos. O la idolatría es el trabajo. O la idolatría es un objeto o un recuerdo. Es lo mismo, estamos enfrentándonos a la idolatría. Estamos sacando todo aquello que ocupe el espacio de adorar al Señor y usted lo está ocupando para adorar otra cosa. Eso es idolatría, porque usted ha cambiado a su Dios por otra cosa, por otro objeto, por otro lugar, por lo que sea. Eso es idolatría. Y la última, wow, confianza en el hombre en lugar de confiar en Dios. ¿Cómo es posible? Sí. Lamentablemente muchas veces confiamos más en lo que me diga la persona que tengo a mi lado, la persona que yo tengo de frente, la persona que me dio el consejo, antes de yo poner mi confianza en el Señor, quien me ha dado la vida, quien me ha dado la oportunidad de estar viva nuevamente, quien me ha dado la oportunidad de yo salir de las cadenas, quien me ha dado la oportunidad de yo levantarme, o cualquiera haya sido lo que Dios haya hecho por ti. Quizás Dios te sanó, Dios te dio el trabajo, Dios te dio el lugar donde estás viviendo, resolvió el problema más grande que tú podías tener, te bendijo tu vida de la manera menos esperada para ti. Lo que haya sido, Dios lo hizo, pero preferimos confiar en aquel que vino al oído a hablarme. Preferimos confiar en aquel que no me está diciendo el consejo de parte del Señor. Así que hay que tener un poco de cuidado en quién nosotros ponemos nuestra confianza, porque es uno de los elementos básicos para nosotros fracasar y traer la ira de Dios a nuestras vidas. Si tú no quieres la ira de Dios a tu vida como el pueblo de Israel, pon oído presto a lo que Dios
tiene para ti. Pero ¿cuál es el propósito de este libro de Crónicas? Hay varios propósitos. Así como el autor de Reyes organizó e interpretó los datos de la historia de Israel para ocuparse de las necesidades de la comunidad exiliada, el cronista, ¿verdad? Esdras, hasta ahora el autor que ponen de las crónicas, el cronista escribió para la comunidad restaurada. La cuestión aquí, ¿verdad? Candente, como le pudiéramos decir, era la continuidad con el pasado. Y ellos comienzan a hacerse una serie de preguntas. Y quizás son preguntas que usted y yo nos hacemos. Son preguntas que usted y yo ponemos sobre la mesa todo el tiempo delante del Señor. Y yo quiero decirte, ¿verdad?, cuáles son esas preguntas. La primera pregunta: ¿sigue Dios interesado en nosotros? ¿Sigue en vigor sus pactos? ¿Siguen teniendo sentido las promesas de Dios a David? ¿Cuál es nuestra relación con el Israel de la antigüedad? ¿Verdad? Son algunas de las preguntas que se hace el pueblo de Israel y quizás nosotros nos haríamos alguna de ellas. ¿Sigue Dios interesado en nosotros? ¿El pacto que Él hizo conmigo sigue ahí? ¿Por qué? Porque sabemos que le hemos fallado. Así que el cronista da varios elementos en este libro y usted los va a poder encontrar mientras vaya sobre cada capítulo, cada versículo. La primera, la continuidad con el pasado está señalada por el templo de Jerusalén. Número 2, el valor de este legado se destaca en el énfasis del autor sobre cómo desarrolla Dios sus propósitos clementes para con Israel a través de sus actos soberanos de elección de la tribu de Leví para servir delante del arca del pacto, de David para que fuera rey sobre Israel, de Salomón su hijo para que fuera rey y edificara el templo, de Jerusalén para que fuera el lugar donde el nombre de Dios estuviera presente entre su pueblo. Así que vemos, ¿verdad?, estos actos de cómo desarrolla Dios el propósito con Israel. Además del templo, Israel tiene la ley y los profetas como enfoque principal de su vida de pacto bajo el liderazgo de la casa de David. Ni los reyes davídicos ni el templo habían asegurado la confianza y la bendición de Israel. Todo había estado condicionado a la fidelidad de los israelitas y de su rey a la ley. El cronista recalca además la importancia de la obediencia a la ley y a los profetas, haciendo hincapié en el tema de la retribución inmediata. Claramente el autor de Crónicas deseaba mantener la esperanza de Israel con respecto al Mesías prometido, el hijo de David, de acuerdo con el pacto davídico, y la seguridad, ¿verdad?, de los profetas, incluidos los que estaban cerca de él. Puso especial cuidado en recordar la promesa del Señor a David. Y por último, las genealogías también demuestran continuidad con el pasado. A la pregunta, ¿sigue Dios interesado en nosotros?, el cronista, ¿qué es lo que responde? Sí, Él lo está. La gracia y el amor divino por la comunidad restaurada no empezaron con David, ni la conquista, ni con el éxodo, sino con la creación. Desde el principio ya Dios venía, ¿verdad?, demostrando que Él estaba interesado en el pueblo. Era su pueblo, era el escogido. Así que la primera parte de Primera de Crónicas se asemeja a un árbol genealógico. Comienza con Adán, incluye una lista de todos los que fueron eslabones en la cadena de la familia escogida por Dios. Cuando usted lea Primera de Crónicas, quisiera que anotara, si no lo ha hecho ya, los primeros capítulos de este libro, porque aquí, ¿verdad?, se va a hacer difícil poderlo leer, pero aquí usted va a encontrar una serie de genealogías. No sé si lo ha notado cómo es que empieza, pero tenemos ante nosotros uno de los pasajes más destacados de la palabra de Dios. Los primeros 9 capítulos contienen estas genealogías que en muchos sentidos constituyen una parte destacada de la palabra de Dios.
Así que en los primeros 4 versículos del primer capítulo de este libro de Crónicas, usted va a encontrar que dice Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yaré, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cat, Jafet. Y aquí están los nombres de los cuales hemos leído en los primeros 8 capítulos de Génesis. A repasar la genealogía, usted va a poder observar que aquí se siguió el mismo sistema que fue usado en el libro de Génesis. La línea rechazada se presentó en primer lugar y luego se mencionó la línea que debía seguirse a través de la Biblia hasta llegar a Cristo. Luego, en el versículo 5 de este primer capítulo se comenzó a hablar de los hijos de Jafet. Se siguió con los de Cam y luego los de Sem. Solo los de Sem, ¿verdad? Continuó, que condujo hasta Abraham. Luego se mencionó la posteridad de Abraham, Ismael y sus hijos, también los hijos de Abraham que tuvo con Cetura, y finalmente los hijos de Isaac. Luego se siguió la línea de Isaac, incluyendo primero en la lista los hijos de Esaú. Sin embargo, la línea de descendencia que conducía al Señor Jesucristo continúa a través de Jacob y el otro hijo de Isaac, Jacob, el otro hijo de Isaac. Ya en el capítulo 2 se mencionan los descendientes de Jacob, lista que continúa hasta el capítulo 9 de Crónicas, siguiendo la línea de descendencia de Israel. En el versículo 15 de este capítulo 2 encontramos la descendencia de Isaí. Este Isaí tuvo un hijo llamado David y esa línea nos lleva hasta Cristo. Ahora, en el capítulo número 3, usted puede ver que se menciona la familia de David. Y encontramos que él tuvo algunos hijos de los cuales nosotros no habíamos escuchado en los libros anteriores. Ellos no fueron mencionados ni en los 2 libros de Samuel ni en los 2 libros de Reyes. Pero luego se menciona a Natán y a Salomón. De Salomón ya conocemos mucho y eso es algo, ¿verdad?, interesante porque pues, de Salomón conocemos, pero quizá usted pueda preguntarse, yo no había escuchado anteriormente de Natán. Sin embargo, cuando uno lee la genealogía del Señor Jesucristo, que se menciona el Evangelio según San Lucas, y se lo voy a mencionar. En Lucas capítulo 3, versículo 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Así que ahí nos está mencionando a Natán. Y entonces luego es que nos menciona que era hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón. Y por ahí continúa, pero no nos menciona aquí a Salomón. Eso es, hay un detalle, tiene tareita por ahí para que investigue. Sin embargo, cuando uno lee a través de Mateo, si nos vamos entonces a Mateo, él tuvo entonces a través de, podemos encontrar el linaje a través de Salomón. Así que si leemos en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 6. Vamos al 6 y 7. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró, en el versículo 7, a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, y por ahí continúa la genealogía, pero no menciona a Natán. Así que les voy a dejar esa tareita por ahí para no darles todo. Busquen a ver por qué aparece en un libro Natán y en otro Salomón. Así que Jesús tuvo el título, ¿verdad? Entonces en Lucas por Natán y en Mateo aparece por Salomón. Ya en el capítulo 4 se mencionan los descendientes de Judá a través de Caleb y Sela, así como la tribu de Simeón. El capítulo 5 siguió la trayectoria de la tribu de Rubén hasta la cautividad. Y ya en el capítulo 6 siguió de la tribu de Leví, que era la familia de los sumos sacerdotes, a través de los hijos de Gersón, Coat y Merari.
En el capítulo 7 presentó las genealogías de las tribus de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Todas estas tribus fueron llevadas a la cautividad por Asiria. El capítulo 8 trazó la genealogía de la tribu de Benjamín con una referencia especial a Saúl y Jonatán, del cual usted sabe que se habla mucho, hemos estudiado, hemos leído. Así que tenemos ahí esa genealogía. Y en el capítulo 9 se inició con una notable declaración sobre la conservación de las genealogías. Y ahí es cuando leemos: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Así que es la genealogía más larga en las Sagradas Escrituras. Y es notable porque la lista más larga, más extensa es la Biblia. Y no hay nada similar en toda la literatura universal. Comenzó con Adán y llegó hasta Cristo. Comenzó con el primer Adán y concluyó con el último Adán, que es como se llamó a Cristo en el Nuevo Testamento. Tenemos ¿verdad? Ese cuadro genealógico más grande, y damos cuenta que todos nosotros pertenecemos a la misma familia. Usted puede leer en el versículo 1 del capítulo 9 de este primer libro de Crónicas, contado todo Israel por su genealogía, y así que y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Así que como el autor de Reyes organizó e interpretó los datos de la historia de Israel para ocuparse de las necesidades de la comunidad exiliada, el cronista escribió para la comunidad restaurada. Así que terminando con este estudio de hoy, la cuestión candente era la continua, ¿verdad? Todo esto con el pasado. Y si nosotros entonces lo aplicamos, el templo es lugar central para el cronista. Según las crónicas, el pecado del reino del norte fue desechar el templo de Jerusalén como único lugar de adoración. La presencia del templo y el culto no son garantía de la presencia de Dios para los cristianos. El lugar de adoración es importante, pero sabemos que el templo es más que un edificio, y sabemos que este tema se desarrolla mucho en los últimos ya capítulos, después del 21, 22. Comienza a desarrollarse el templo, y es un tema muy interesante, pero debemos de entender que no es solamente un edificio. La Biblia enseña de diferentes maneras que el pecado causa, entre otras cosas, la muerte. Deuteronomios 30:15 nos reta a escoger entre la vida y la muerte, en paralelismo sinónimo con el bien y el mal. Y esta es la forma básica de la doctrina de la retribución. Pablo enseña que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Todo eso se logra con disposición de corazón para hacer lo que Dios nos manda. Por lo tanto, al leer Crónicas debemos estar dispuestos a escuchar, sobre todo debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios indica. No importa cuán difícil nos parezca, debemos hacerlo para así agradar a Dios. Así que obedezcamos al Señor en todo lo que Él nos manda y vamos a recibir su bendición. De lo contrario, juicio va a caer sobre cada uno de nosotros, y es una gran enseñanza que nos da este libro de Crónicas. Así que inclinamos nuestros rostros y despedimos en esta hora. Señor, gracias porque tú hablaste a nuestras vidas. Gracias porque una vez más tú nos estás diciendo que si te somos fiel, tú eres fiel. Tú permaneces fiel con cada uno de nosotros y tus bendiciones están sobre cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por eso. Te doy gracias porque tú eres misericordioso y porque tu fidelidad es fiel a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.